In the last 6 sessions, En las últimas 6 sesiones hemos intentado comprender algunos principios básicos que la palabra de Dios enseña sobre la forma en que Dios hizo al hombre y lo que Dios espera del hombre. En nuestro último estudio vimos la importancia del libre albedrío y de escuchar los impulsos de la conciencia y no reprimir la voz de la conciencia. Ahora tenemos que afrontar la realidad del hecho de que todos los seres humanos hemos pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 23, que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así que a los ojos de Dios no hay diferencia en la religión a la que perteneces. Piensa en un bebé que nace en cualquier familia religiosa, sea de la religión que sea, o digamos en una familia atea. Si miras a ese bebé, se parece a cualquier otro bebé. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, cuando esos bebés crecen y se convierten en niños pequeños y están en una escuela, todos se pelean, todos riñen, todos agarran, todos son egoístas, todos son orgullosos y quieren exaltarse a sí mismos. Cada característica de la naturaleza de Adán se encuentra por igual en todos estos niños. ¿Qué diferencia hay entre un niño que pertenece a una religión y otro niño que pertenece a otra? Puede que externamente haya alguna diferencia. Un niño va a una iglesia, otro a un templo, otro a una mezquita, otro no va a ninguna parte, solo se queda viendo televisión el domingo por la mañana. Pero donde quiera que vayan el domingo, cuando llegan a la escuela el lunes, todos se comportan de manera egoísta con los demás. Así que el cambio solo es externo. E incluso cuando sus padres les enseñan a ser educados y a decir gracias y lo siento, todo queda en el exterior. Puede que les enseñes a ser generosos por fuera, pero no hay cambio de naturaleza en el interior. Dios trata a todos los seres humanos al mismo nivel. No eres hijo de Dios por haber nacido en una religión concreta. Tienes que elegirte a ti mismo cuando llegues a una edad de entendimiento. Esto nos remite a lo que dijimos en nuestro estudio anterior sobre la importancia de la elección. No estás obligado a ser hijo de Dios solo por haber nacido en una familia cristiana. No. Tienes que hacer una elección personal de que quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Así que todos los seres humanos han pecado. Cada persona ha cometido numerosos pecados. No han alcanzado la norma de Dios. Es como un recipiente. Si una vasija tiene un agujero o 1000 agujeros, el agua se escapa. Y después de un rato, no hay agua en ninguna de las vasijas. Las vasijas pueden tener 10 agujeros, 100 agujeros o 1000 agujeros. Toda el agua se escapa. El pecado es así. La Biblia dice que si has cometido un pecado o 1000, eres culpable. Está contaminado. Es como si un germen fuera suficiente para contaminar algo que ha sido esterilizado en un quirófano. Los guantes y el equipo están esterilizados. No hacen falta 1000 gérmenes para que no esté esterilizado. Uno es suficiente. El pecado es así. Un pecado es suficiente para corromper a una persona y hacerla no apta para la presencia de Dios. Pero es lo mismo para el hombre que ha cometido un pecado y el hombre que ha cometido 1000. Por eso la Biblia dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la norma perfecta de Dios. El estándar perfecto de Dios es el 100%. El hombre que obtiene 99 fallas y el hombre que obtiene 0 también falla. Así que una vez que reconocemos eso, es importante ver lo primero que Dios necesitaba hacer para restaurar la comunión del hombre con Él. Y es encontrar alguna manera de eliminar su culpa, para conseguir que sus pecados fueran perdonados, para eliminar la culpa de todas las cosas que ha hecho desde su infancia. Ahora,
Tenemos que ver en qué se basa Dios para perdonar nuestros pecados. Ahora, algunas personas dicen que Dios es un Dios de amor. Y por lo tanto, si voy a Él y le digo, lo siento, Él debe perdonarme. Pero la cosa es que Dios tiene una doble responsabilidad, no solo como un Padre amoroso, sino también como el juez del universo. Y el universo está establecido por ciertas leyes. Y el modelo de Dios es de un Dios recto. Hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, no puede mentir. Y no puede violar sus propios principios de justicia. Un ejemplo de eso sería, si he cometido un delito cuyo castigo es una multa muy grave, y si me llevan a un juicio, y si mi propio padre es el juez allí, por mucho que me quiera, no puede dejarme ir. Aunque diga, papá, siento mucho lo que hice, nunca lo volveré a hacer. Él no puede dejarme ir. Si me deja ir, perdería su trabajo. Estaría violando los principios de la justicia, que como juez se supone debe defender. Así que si un juez humano cuyo estándar de justicia es tan pequeño comparado con el infinito estándar de justicia de Dios, si un juez humano no puede dejar ir al hijo que ama, sino que tiene que castigarlo, ¿cuánto más Dios? Entonces Dios no puede dejarte ir solo porque dices que lo sientes. Al igual que mi padre no puede dejarme ir de la corte, como si fuera un juez solo porque digo que lo siento. Puede que sea sincero, pero aún así necesito ser castigado por el crimen que cometí. Sin embargo, hay algo más que mi padre, como juez, podría hacer y seguir defendiendo los principios de la justicia. Digamos que el castigo por mi crimen es una gran cantidad de dinero. Digamos que es 1,000,000 de rupias. Eso es lo que tengo que pagar como multa. Y mi padre es el juez y escribe el veredicto. Te multan con 1,000,000 de rupias o vas a la cárcel. Y me parece que mi padre está siendo muy duro conmigo, pero no lo está haciendo. Solo está defendiendo los principios de la justicia, lo que tiene que hacer como juez. Eso es lo que Dios también tiene que hacer. Pero una vez que Él me haya condenado y declarado la multa que tengo que pagar, puede bajarse de esa silla, quitarse la toga de juez y venir a mí como mi padre, sacar su chequera personal y firma un cheque por 1,000,000 de rupias y me lo da y dice, hijo, ve y paga tu multa. ¿Ves lo que ha hecho? Ha defendido el principio de justicia. Nadie puede acusarle de mostrar ninguna parcialidad hacia mí. Me impuso la multa más alta que exigía la ley. Y no puedo acusarle de decir que no me quiere porque él mismo pagó la pena. Y qué enorme precio pagó para que yo pudiera ser libre. Eso me hace amarle tremendamente. Esto es lo que Dios ha hecho realmente. Dice que la paga del pecado es la muerte. Ese es el castigo que mereces. No solo la muerte física. La muerte física es solo una parte de lo que Dios llama muerte. El hombre es espíritu, alma y cuerpo, y todo muere. Es ser cortado y separado de Dios por la eternidad. Eso es lo que significa la muerte. Y el Señor dice, yo tengo que castigarte con ese castigo. La ley lo exige. Entonces descendió en forma de hombre y se hizo llamar Jesucristo y cargó con ese castigo. No solo fue la muerte física en la cruz, sino que cuando murió en la cruz, fue abandonado por su padre durante 3 horas y también recibió ese castigo espiritual. Y ahora puedo ser libre. Esta es la base del perdón de Dios. Y esta es la razón por la que el mensaje del Evangelio cristiano es tan único. Debido a 2 cosas. ¿Cómo sabemos que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo en la cruz?
Una prueba es que después de ser sepultado al tercer día, resucitó de entre los muertos. Y esa fue la prueba que Dios dio al hombre, resucitando a su Hijo de entre los muertos. Y yo he aceptado ese sacrificio. Así que si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces no tendríamos ninguna prueba de que Dios, el Padre, había aceptado ese sacrificio. Pero el hecho de que Dios lo resucitara después de 3 días, esa es la prueba más clara de que Dios ha aceptado su sacrificio. Así que la base del perdón de Dios es el mensaje único del Evangelio cristiano. 2 cosas. Una, Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Y segundo, resucitó de entre los muertos después de 3 días. La fe cristiana se basa en estos 2 hechos inmutables. Y en estos 2 aspectos, Cristo es único. No existe ninguna religión en el mundo en la que algún líder haya afirmado morir por los pecados del mundo. Ha habido muchas religiones, muchos líderes religiosos, y hay muchas religiones en el mundo, pero ninguna de ellas ha afirmado morir por los pecados del mundo. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, ninguno de ellos resucitó jamás de entre los muertos. Cuando murieron, eso fue todo. Nunca salieron de la tumba. La muerte es el mayor enemigo del hombre. Nadie ha sido capaz de vencerla. Por eso es que creemos que este es el Evangelio verdadero, la buena nueva, debido a estos 2 hechos muy importantes. La fe cristiana no es una religión de hacer el bien, ser amable, no hacer daño a nadie, no decir mentiras. Ese no es el fundamento de la vida cristiana. El fundamento de la vida cristiana es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Y la superestructura, ya sabes, un edificio tiene unos cimientos y una superestructura. Necesitamos ambas para completar el edificio. En la superestructura hay muchas cosas que Jesús dijo, que tal vez los otros líderes religiosos también dicen. No hagas daño a nadie, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, di la verdad, sé humilde, respeta a los demás y tantas cosas buenas que enseña la Biblia. Pero eso está en la superestructura. No confunda la superestructura con los cimientos. Puedes tener ventanas y puertas en la superestructura, pero no en los cimientos. Los cimientos están hechos de algo completamente diferente de lo que se ve en la superestructura. Y ese es el error que comete tanta gente cuando dice que todas las religiones conducen a un solo Dios. Bueno, ¿será eso cierto? ¿En qué religión murió alguien por mis pecados? Para quitarme el castigo de mi pecado. Ese es mi mayor problema, que soy culpable ante Dios. ¿Y cómo puedo librarme de esta culpa? ¿En qué religión resucitó a alguien de entre los muertos? Y así demostró que era realmente quien decía ser. Dios manifestado en carne y hueso. En ninguna religión. Por eso cuando Jesús dice en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino. Nadie viene al Padre, sino por mí. Esa es una afirmación bastante atrevida, pero es la verdad. La gente dice que somos conservadores y decimos algo así. Bueno, esa no es mi opinión. Si es mi opinión, puedes rechazarla. Estas son las palabras exactas de Jesús en Juan 14, versículo 16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a Dios Padre sino por Jesucristo. ¿No suena eso muy conservador? Pero es la verdad. La verdad es conservadora. Ser de mente abierta no es necesariamente un indicio de veracidad. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. Eso es bastante conservador.
Alguien podría decir, ¿por qué no podemos ser un poco de mente abierta y aceptar también el 4.1? O ir un poco al otro lado y decir que 2 más 2 también puede ser 3.9. Y alguien más puede decir que 2 más 2 es 3. ¿Por qué no ser de mente abierta y aceptar eso también? Alguien más dice, 2 más 2 son 100. Sé de mente abierta y acéptalo también. ¿Puedes imaginar la confusión que habría en la tierra si empezamos a ser de mente abierta? Incluso en una cosa tan simple como la suma. La verdad es muy conservadora. 2 más 2 no es ni siquiera 4.0001. Es 4. No hay otra respuesta. Es así. Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque nadie más murió por los pecados del mundo. Y nadie más resucitó de entre los muertos, demostrando así que era quien decía ser, el Hijo de Dios. Así que esta es la base sobre la que Dios nos perdona. Así que Dios puede ser justo ahora. Él puede ser justo, al igual que mi Padre puede ser justo al decirme que no tienes que ir a la cárcel. Solo toma este cheque y vete a pagar la multa. Pero hay una cosa que tengo que hacer. Es un regalo. No tengo que trabajar para conseguir ese cheque de mi Padre, para pagar la multa. No tengo que pasar ni un solo día en la cárcel. No tengo que ganar ni un centavo. Pero sí tengo que hacer una cosa. Necesito recibir lo que mi Padre me da. El cheque que mi Padre me da, tengo que recibirlo y decir gracias. Podemos decir que el cheque que me da mi Padre para pagar la multa es una imagen de la gracia. Y mi mano extendida para tomar el cheque de su mano es una imagen de la fe. Así que cuando la Biblia dice, por gracia, mediante la fe, eres salvo. Esto es lo que significa en Efesios capítulo 2. Estas dos maravillosas palabras son traídas juntas. Efesios 2, verso 8. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros mismos, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra salvación es por gracia, mediante la fe. Por gracia es que mi Padre me da el cheque y me dice, hijo, ve y paga tu multa. Por fe es que yo recibo el cheque de mi Padre y digo gracias y pago la multa a la ley de Dios y entonces soy libre. Así que todo en la vida cristiana es por gracia, a través de la fe. No es solo al principio de mi vida cristiana. En toda nuestra vida cristiana debemos vivir por gracia mediante la fe. Eso significa que Dios nos ofrece constantemente lo que necesitamos. Hay un versículo en 2 Corintios en el capítulo 12 que dice, mi gracia es suficiente para ti. El Señor le dijo a Pablo cuando Pablo se enfrentaba en un problema en particular y el problema no fue quitado. Dios podría haberlo quitado, pero no lo hizo. Era una enfermedad que Pablo tenía muy probablemente. Oró 3 veces para que Dios lo sanara y no fue sanado. El apóstol más grande de la iglesia cristiana no fue sanado. El que había resucitado muertos, sanado a muchos enfermos, el que expulsaba a los demonios, él mismo no estaba sanado. ¿Por qué Dios no lo sanó? Porque le dijo, Pablo, corres el peligro de volverte orgulloso. Y el orgullo es peor que cualquier enfermedad que puedas tener. Porque cuando te vuelves orgulloso, tengo que resistirte. Es una ley. Dios resiste a los soberbios. Pero yo no quiero resistirme a ti, Pablo. Quiero apoyarte. Pero solo puedo apoyar a la gente que es humilde. Solo puedo dar mi gracia a la gente que es humilde. Pero corres un tremendo peligro de ser orgulloso, Pablo, porque has sido muy utilizado. Has plantado iglesias, has resucitado muertos, has expulsado demonios, has escrito escrituras y has sido llevado al tercer cielo. Has visto y oído cosas indescriptibles y por lo tanto estás en peligro de orgullo espiritual. Y encuentro que la mejor manera de mantenerte humilde es permitiéndote tener esta enfermedad permanentemente hasta el final de tu vida. ¿Y sabes cómo lo llama? Él llama a esa enfermedad un don de Dios. Eso es lo que dice. Me fue dado significa un don. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 7.
Y cuando se dio cuenta de la razón por la que Dios permitió tener ese aguijón en la carne, vino un mensajero de Satanás para acosarlo. Él dijo, está bien, en ese caso estoy contento. Verso 10, con las debilidades, con la forma en que la gente me insulta y me persiguen. Soy perfectamente feliz porque todas estas cosas me hacen débil y en mi debilidad puedo experimentar la gracia de Dios. Aquí dice, bástate mi gracia. Eso significa que en cada situación de la vida, por favor, escuchen esto. Cada prueba a la que te enfrentes, cada tentación a la que te enfrentes, cada situación difícil a la que puedas enfrentarte en tu vida, recuerda esta promesa de Dios. El cheque es suficiente para pagar la cuenta, sea cual sea la cuenta. Mi gracia es suficiente para ti, pero necesito hacer algo. Si tengo que pagar la factura y mi padre me da el cheque, tengo que recibirlo y decir gracias. Esa es mi fe. Así que la vida cristiana es una serie de problemas, pruebas y luchas. Y en cada una de esas situaciones, fíjate en lo que he dicho, en cada una de esas situaciones. Dios dice, mi gracia es suficiente para ti. Aquí está, hijo mío. Toma este cheque. Tienes que pagar esa factura. Aquí está el cheque. Mañana necesitas pagar otra factura. Aquí está el cheque. La gracia es suficiente según tu necesidad actual. No podremos vivir en esta tierra sin hacer frente a las necesidades. Pero el propósito de todas ellas es impulsarnos para que acudamos a Él y le digamos, Señor, esta es mi cuenta. Dame un cheque. Necesito un poco de gracia para este problema en particular. Dios dice, aquí está. Nunca se niega, porque si acudo a Él reconociendo mi necesidad, soy humilde. Solo una persona humilde reconocerá su necesidad. Una persona orgullosa dice, no necesito a Dios. Pero una persona humilde viene a Dios y dice, Dios, no puedo manejar esto. Esta factura es demasiado para mí. Tienes que pagarlo por mí. Y el Señor dice, claro, aquí está, es un regalo. Lo acepto y digo, gracias Señor. Las promesas de Dios en las Escrituras son para darnos su gracia. Tantas promesas maravillosas, pero ninguna de ellas será mía a menos que las acepte. A menos que yo cobre esos cheques. Mira, es como si alguien te envía un cheque y todo lo que haces es enmarcarlo y colgarlo en la pared. Pero si firmas con tu nombre en el reverso y lo entregas en el banco, obtienes toda la cantidad de dinero. Así es exactamente como Dios quiere tratar con nosotros. Él nos ofrece sus promesas, pero que esas promesas estén en la Biblia o colgadas en nuestra pared, no nos ayudan. Tengo que llevar esas promesas al banco del cielo y decir, en el nombre de Jesús, estoy cobrando esto. Yo digo, estoy en eso. Y entonces podré recibir todo, empezando por el perdón. Todo se basa en que Cristo murió por nosotros en la cruz. Y en su muerte, habiendo comprado para nosotros cada bendición espiritual en el cielo. Ya no hay maldición para nosotros. En Gálatas capítulo 3, verso 13 dice, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Y por qué se convirtió en maldición por nosotros? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham recayera sobre nosotros, los gentiles. Dios bendijo a Abraham hace 40,000 años y le dijo, escucha, voy a bendecirte y hacer que tu bendición llegue a toda la familia de la tierra. Ahora dice aquí que la bendición de hoy es para todos. No es solo para ese hombre, es para ti. Es para todos. Y por eso dice aquí en Gálatas 3, verso 14, Dios nos da el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo puedo recibir todas las bendiciones de Dios. Efesios 1:3 dice, Él me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Puedo tomarlo todo y no solo tomarlo. A través de mí, esas bendiciones pueden fluir hacia otros. Todo comienza con el perdón. Dios limpia el canal, limpia la copa, la llena con su bendición para que yo pueda verter a los demás. ¡Qué maravillosa salvación! Y está abierta a todos. Tenemos que humillarnos y decir, Señor, gracias por tu regalo. Que Dios te bendiga.